Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Esumer Podcast. Hoy estaremos hablando con Jorge Luis Mazo un poquito sobre inteligencia artificial, sobre cómo aplicar todo esto a los negocios, a las empresas y cómo aprovecharlo. Y si a ustedes les gusta nuestro contenido, recuerden compartirlo a través de YouTube o a través de Spotify. Bienvenidos a otro capítulo más de Esumer Podcast. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más. Muy bien, estamos en Esumer Podcast. Estos micrófonos y estas cámaras están abiertos para los emprendedores, empresarios, personas que quieran contarnos historias y que hayan tenido también que ver con nuestra institución universitaria Esumer. Y hoy tenemos a Jorge Luis Mazo. Jorge Luis es negociador internacional de Esumer. Hace un par de años se graduó, es egresado de nuestra universidad. Continuará con nosotros en la especialización de legislación aduanera. Y Jorge Luis tiene pues una historia muy interesante que contarnos. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. A Sumer Podcast. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos? Interesante estar acá. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, egresado de Sumer. Sí, hace 2 años largos, ya casi 3, de la carrera de negocios internacionales. Sino que me encanta, es algo que me encantó toda la vida. ¿Por qué elegiste esa carrera, Jorge? Bueno, yo vengo de familia de campesinos y agricultores. Mi papá siempre ha sido muy negociador, siempre le han encantado mucho los negocios, una persona muy echada para adelante, entonces siempre como que decidí a partir de eso. ¿Y por qué los negocios internacionales? ¿Por qué como meterse uno en ese tema? Si aquí nos va bien, si estamos en un mercado local chévere, bien, ¿por qué uno pensar en expandirse? Sí, casi, bueno, yo creo que es porque me encanta mucho las culturas, me encantan mucho otras cosas del mundo. Creo que hay demasiado talento en otras partes, creo que Colombia tiene mucho para dar en otras partes del mundo. Entonces considero pues que era bien importante estudiar algo que nos pudiera permitir internacionalizarnos. Bueno, el estudiante de Sumer por lo general así trabaja en empresa, siempre tiene un pensamiento más allá, un pensamiento prospectivo, un pensamiento en crear empresa, en aportar al país. Y Jorge Luis desarrolló 2 proyectos. Uno que se llama Chain Logic AI y el otro Dignovox Project. Entonces, todo esto está muy enfocado en transformación digital y en cómo generar valor para las compañías. Hablando de estos proyectos, Jorge, por ejemplo, Chain Logic AI, eso suena muy bien, esto es inteligencia artificial. ¿Y de qué se trata ese proyecto? Sí, mira, Chainlogic AI es una herramienta de software que integra blockchain e inteligencia artificial para logística internacional. Lo que hacemos ahí es una revalidación de temas de facturas, temas de packing list, se lleva una trazabilidad de información sobre toda la cadena logística, sobre todo en importaciones y exportaciones de cargas. Hoy en día la aplicamos mucho de lo que hay. Estamos en una versión beta ya casi final para salir al mercado. Estamos en estos momentos con usuarios validadores que nos dan feedback y es más que todo lo que hace. Vamos a explicarle, pronto alguien entró al podcast y dice, ¿qué es eso de blockchain? La blockchain. Eso? La blockchain es el sistema tecnológico que utilizan por debajo las criptomonedas. Es una cadena de bloques donde se registra información de trazabilidad, tanto de trazabilidad de transacciones, en este caso lo estamos utilizando documental, pero almacena información sobre todo de transacciones económicas que se realizan en criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC. Y bueno, ese tema de las criptomonedas ya es otro cuento también que pues tendríamos que tener un capítulo especial para el tema de criptomonedas. Entonces, ese emprendimiento tuyo, el Chainlogic AI, busca como que las empresas sean más eficientes en todo el proceso logístico y hacer seguimiento. Lo que más estamos buscando es evitar tanta manualidad y tantos archivos físicos. Yo trabajé 5 años en agencias de aduanas, más o menos, y trabajamos con clientes muy grandes. Y siempre había ese problema de que había demasiada manualidad en un proceso tan tradicional como es el comercio internacional, pero tan importante al mismo tiempo. ¿Y crees que la inteligencia artificial hoy en día va a reemplazar algún trabajo o algún proceso operativo que hacen los seres humanos? Yo creo que sí. Yo siempre he pensado que la inteligencia artificial, y ahora que me dedico a esto y tenemos una agencia de marketing que ya vamos a hablar de ella, de temas de inteligencia artificial, yo considero que sí, que hay muchas cosas que se van a cambiar,
pero no es eliminar puestos, sino cambiar puestos. Vamos a cambiar de puestos de trabajo. Van a abrir nuevas cosas dentro de todo el comercio internacional. Mucha de la manualidad que hoy hacemos, tanto las declaraciones, todo el hecho de subir mucha información a sistemas pues, digitalizados, por ejemplo la DIAN, todo esto debería hacerse de manera automatizada, no tanto manual y de una manera mucho más óptima de la que lo hacemos hoy en día. ¿Y el país estará preparado para eso? Yo siento que la inteligencia artificial no le pregunta a nadie si está preparado. Estamos en algo muy disruptivo que va quebrando industria. Yo lo digo porque mencionas a la DIAN, entonces no sé, entendiendo esos procesos de importaciones y exportaciones que tienen tanta complejidad en nuestro país y tantas brechas, por ejemplo la exportación e importación de servicios, donde el tema legal todavía tiene mucho que crecer. Entonces, si estaremos preparados esas instituciones, esas entidades para esa aplicación de la IA. Bueno, yo creo que preparados no están. Pero considero que en algún momento se va a llegar a estar, porque es una necesidad. Yo hablo con mucha gente en comercio internacional, muchos de mis amigos, muchos de la gente con la que me egresé, son personas que trabajan en esta misma industria, que trabajan en otras agencias de aduanas, y me dicen mucho, esto es una necesidad presente todo el tiempo. Entonces, creo que la adaptación es algo que debe aplicarse lo más pronto posible. Jorge, bueno, y el otro proyecto que tienes que es DignoVox Project. Sí. ¿De qué se trata? DignoVox Project es una agencia de inteligencia artificial, software y soluciones de IA. Hacemos agentes, soluciones, integraciones, APIs y software con inteligencia artificial. Hacemos mucho un término que se llama vibe coding. Utilizamos mucho vibe coding, que es utilizar inteligencia artificial para programar, pero también tengo un equipo de desarrollo en la agencia con la que hacemos todos los softwares. Chainlogics es parte de la agencia, por ejemplo, fue una creación de nosotros, y otras herramientas que tienen que ver con sistemas automatizados de CRM, WhatsApp automatizado, prospección omnicanal, temas de generación de leads, todo esto también están dentro de la misma agencia que se llama DignoVox Project. Bueno, ustedes, ¿esto cómo lo articulan, por ejemplo, con ChatGPT, con Cloud, con Azure de Microsoft? ¿Trabajan articulando con ellos o ustedes desde cero desarrollan inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? Iniciamos haciéndolo con ellos. Iniciamos utilizando sus modelos de lenguaje, utilizando sobre todo Cloud, que es uno de los mejores modelos que utilizamos. Ahora utilizamos mucho Kimi, utilizamos mucho Wen y utilizamos Gemma 4 y estos modelos que son modelos de frontera gratuitos. Entonces, que son muy buenos, casi todos son chinos. Y hoy en día ya estamos en integraciones con empresas que generan modelos de lenguaje. O sea, ya estamos inclusive entrenando modelos de lenguaje en Azure, estamos entrenando modelos de lenguaje de inteligencias de frontera en forma local. Entonces, digamos que ahora estamos, por temas de seguridad, estamos utilizando mucho sistemas de inteligencia artificial propios. Ok. Jorge Luis, ¿qué tan importante es para un estudiante aprender otro idioma? Porque en los negocios internacionales, en todo esto que estamos hablando, hay mucha, digamos, literatura, en cierto modo, mucha información que está, por ejemplo, en inglés o que está, no sé, en mandarín o qué sé yo, ¿cierto? ¿Qué tan importante es para los estudiantes que nos están viendo y la gente que está proyectando sus empresas aprender una segunda lengua? Es vital, en comercio internacional es vital. Yo he tenido mucha oportunidad de hablar con varias personas en otras partes del mundo, obviamente, por el hecho de transportar carga, que también tenemos un operador logístico con el que hacemos esto, y nos toca mucho hablar en inglés, es parte, diría yo que es parte de la normalidad del proceso. Mucho, sobre todo con los proveedores chinos, que obviamente se hablan inglés, mucho con proveedores en Europa, mucho con proveedores en otras partes de Asia. Entonces siento yo que es muy importante. No deja de ser una barrera, pero tampoco es algo para lo que siento yo que las personas hoy en día dicen, no, yo no voy a estudiar esto, no voy a hacer esto porque no conozco el idioma, porque no lo sé. Siento yo que también ese es el reto. Y en ESUMER, en el Centro de Idiomas, pues ha crecido mucho. Se puede estudiar inglés, se puede estudiar coreano, se puede estudiar portugués, en fin. Jorge Luis, seguramente hay empresarios, emprendedores que nos están viendo el podcast o alguien lo compartió porque le interesan los servicios de Chainlogics o de DignoVox Project. ¿Qué puede encontrar entonces una empresa en los servicios que ustedes ofrecen? Como para ir resumiendo esa parte. Bueno, van a encontrar servicios de inteligencia artificial, sobre todo temas de automatizaciones, agentes de inteligencia artificial que toman decisiones, que hacen cosas en el mundo, sobre todo en el sistema digital.
Van a encontrar muchas soluciones sobre esto, van a encontrar mucha eficiencia. Nosotros también tenemos un sistema de consultoría en inteligencia artificial con el cual miramos cuáles son los cuellos de botella más importantes en las empresas y de ahí partimos a automatizar. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes siguen haciendo acompañamiento? Porque 100%. todavía pues hay muchas empresas que apenas están entrando en ese tema y necesitan acompañamiento. 100%. Muchos de mis clientes no son grandes. Tengo clientes muy grandes, pero la mayoría de mis clientes son medianos y pequeños y son personas que no conocen nada de inteligencia artificial. Pues estamos ante una industria que lleva máximo 3 años, pero que evoluciona, cada mes evoluciona como si fueran 10 años en otras industrias, evoluciona demasiado rápido. Entonces nosotros capacitamos también he estado en charlas, también he estado en asesorías y también hacemos un servicio postventa muy bueno cuando entregamos los servicios. ¿Ustedes tienen sitio web, tienen Instagram? Tenemos un sitio web, tenemos sitios web para las dos, chainlogics.com y dignovosproject.com. Ok, ahí lo vamos a poner en los créditos. chainlogics.com y dignovox.com. Listo. ¿Algún mensaje también para esos estudiantes que apenas están iniciando, no sé, una tecnología, o esas personas que ya avanzaron en el ciclo profesional, trabajan en empresa pero tienen ideas de negocio? ¿Les querés comentar algo, les querés decir algo que los ayude? Mira, a mí me preguntan mucho cuando voy a charlas en asesorías sobre qué recomiendo yo y sobre qué aconsejo yo. Que no es tan tarde. Primero que todo, no es tan tarde para hacer nada en inteligencia artificial. Estamos muy pronto. Eso es, alguien lo comparaba como Bitcoin en 2009. Estamos ante una era que es una oportunidad muy grande, que tenemos que adherirnos a ella sin miedo. No hay que ser técnico, yo no soy programador, no soy desarrollador de software, trabajo con ellos, ahora pues uno entiende mucho de su lenguaje, pero no es necesario sabérselas todas, es necesario creer que uno es capaz, es necesario tener esa confianza en uno mismo de que uno es capaz de sacar adelante un proyecto de esto. Yo al principio pensaba que esto no se iba a vender y fueron mis propios clientes los que me dijeron, no, eso tiene un valor grandísimo, entonces crean eso y hoy en día es la fuente principal de ingresos de nosotros. Entonces digamos que no la veía porque tenía miedo, porque decía cómo lo voy a hacer, el síndrome del impostor que todos sufrimos en alguna parte y que yo sigo sufriendo, creo que eso nos va a acompañar toda la vida como emprendedores, pero es eso, es luchar contra eso y tener mucha confianza y lanzarse. Ahorita hablábamos aquí sobre eso, sobre el estudiante de Summer. Siempre es un estudiante que adquiere experiencia, que no le tiene miedo a avanzar, sobre todo a seguirse formando, a seguirse educando, a seguir aprendiendo para poder implementar esos conocimientos. Lo que estudiaste como negociador internacional te ha servido para desarrollar estos proyectos. Muchísimo. Hay 2 cosas muy importantes que la carrera ha hecho por mí. Es el conocimiento técnico que me ha dado, también lo he aplicado, porque hablamos pues que yo estaba estudiando al mismo tiempo que trabajaba, muchos de mis compañeros igual, y había mucho conocimiento, porque obviamente lo que aprendíamos lo aplicábamos todos los días en las empresas que trabajamos en ese momento, y hubo un muy buen networking en la universidad, por ejemplo, y la carrera me ayudó muchísimo a saber varias cosas sobre comercio internacional que no tenía tan bien mapeadas, y obviamente pues me volvió negociador, me enseñó demasiadas cosas sobre todo lo que estamos viendo en comercio internacional. ¿Y vas a seguir estudiando legislación aduanera? Quiero hacer una especialización en legislación aduanera, porque la verdad, pues nosotros con el operador logístico necesitamos mucho aprender sobre toda esta parte de las regulaciones y normativas. Entonces, de primera mano quiero hacerlo, y también por el hecho de que yo sé que muchos de los estudiantes que siempre están en esto, siempre son personas o dueños de negocio o personas que trabajan en empresas bastante importantes. Y hay que estar preparado. Sí, porque la oportunidad llega y hay que estar preparado. Exacto. Jorge Luis, muchísimas gracias por hacer parte de este podcast hoy. Estoy seguro de que muchas personas que nos escuchan se van a inspirar con tu historia y van seguramente a resolver algunas dudas que tenían para empezar sus propios negocios. Jorge Luis Mazo Suárez, negociador internacional, y sus empresas son Chainlogics AI y Dignovox Project. Jorge Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos vemos en otro capítulo de Summer Podcast, donde invitamos a los empresarios, emprendedores, estudiantes, docentes de la institución universitaria Summer para hablar un poco más sobre todos estos logros donde la universidad, como la universidad empresarial que es, ha apoyado y ha impulsado sus sueños. Nos vemos en otro podcast de Summer Podcast. Emprendimiento, innovación, negocios, mercadeo, idiomas, educación, finanzas, logística, empresa y mucho más.